y estas transcripciones después se publicaron en Malasia, en 3 volúmenes, y nosotros tenemos acceso al PDF de cada uno de estos 3 volúmenes en la página de Budispano. O sea, esto es un material bien... ¿Usted lo tiene? Sí, porque tengo el curso también con los audios, que salen en vídeo, pero solo son audios. Muy bien. Y tengo el PDF de los 3. Ah, muy bien. Entonces, cualquier persona que quiera tener acceso a eso, bueno, Marina ya lo tiene, pero en la página de Budispano ustedes escriben Handbook, ahí en buscar y van a encontrar los archivos. ¿No? Este es un material muy útil para si ustedes leen inglés. Ok, vamos a compartir pantalla ahora. Entonces nosotros hemos estudiado el capítulo 1, ahí nosotros tenemos lo que hemos estudiado del capítulo 1. Bueno, el verso introductorio, ¿no? Que supongo yo que no se lo saben de memoria. ¿No? ¿Cómo es? Samasambudama tulam. Ya, Samasambudama tulam. Sasadama ganutanam. Sasadama ganutanam. Avidadilla. Basisam. Avidamata sangaham. Avidamata sangaham. Muy bien. Por lo menos. Muy bien. Ok. Entonces esa es la sección 1. Y en el capítulo 1 nosotros estudiamos las 4 realidades últimas. Bueno, en realidad el autor menciona de que hay 4 realidades últimas que fueron enseñadas por el Buda, que son Cheta, conciencia, Chetasika, factores mentales, Rupa, materia, y Nibbana. Y en el capítulo 1 nosotros estudiamos la clasificación de la conciencia, de acuerdo a la clase o el género, Yati en Pali, o sea, en conciencias que producen resultados, y las conciencias que producen resultados, que son kusala o sanas, y akusala insanas. Ese es un género, una clase de conciencia. Y después están las conciencias que son resultados, entonces esas son las conciencias resultantes, vipaka, que pueden ser resultantes insanas y resultantes sanas. Y después está la conciencia funcional. La conciencia funcional, a diferencia de las 2 anteriores, es una conciencia que surge, no produce resultados, no es el resultado de otras conciencias, pero surge y hace algo, y después es. Y nosotros también estudiamos la clasificación de la conciencia de acuerdo a esferas, en el capítulo 1, la esfera de los sentidos, la esfera de la materia sutil y la esfera inmaterial. Y en el capítulo 1 también estudiamos todas las conciencias, empezando por las conciencias no hermosas, que son de 2 tipos, las conciencias insanas y las conciencias sin raíz. O sea que hay en total 30 conciencias no hermosas, en Pali Asobana, 2 insanas, 18 sin raíz. Y todo el resto, las restantes son conciencias hermosas. Entonces tenemos 24 de la esfera de los sentidos, 15 de la esfera de la materia sutil, 12 de la esfera inmaterial, y las ultramundanas, que pueden ser 8 o 40. Eso es una reseña del capítulo 1, y al final entonces hay un verso donde dice cuántas son las conciencias, etc. Entonces yo espero de que ustedes estén familiarizados con esto. Ustedes ahí tienen el cuadro ese, que entonces si alguien quiere, a ver, vamos a la segunda columna, el segundo grupo. Hay 18 sin raíz. ¿Quién me puede explicar la primera columna de las 18 sin raíz? Que levante la mano y que
le explique cuáles son la primera columna, que son 7 conciencias sin raíz, la primera columna. ¿Cuáles son? ¿Alguien quiere explicar eso? ¿Eso significa que nadie lo sabe o? La primera son resultantes sanas. Insanos. Así, insanas. La segunda sanas y las otras funcionales, sin raíz. Ok. Entonces la primera columna son 7 resultantes insanos. O sea que esas 7 de la primera columna son los resultantes de las 12 de la primera. ¿No? Ahora, ¿cómo esas 12 dan esos resultados? Lo vamos a estudiar en el capítulo 5. Entonces, ¿y alguien puede explicar cuáles son esas conciencias de la primera columna? ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuál es la cuarta, cuál es la quinta? ¿Nadie sabe? La primera es la conciencia del ojo, segunda conciencia del oído, tercera conciencia de la nariz, cuarta conciencia de la lengua, quinta conciencia de... La quinta, la cuarta, ¿cuál es? de la lengua, cuerpo. Y el cuerpo. Cuerpo. Y Entonces, después de ahí viene una conciencia de recepción ajá. y después conciencia de investigación. Ok. Entonces, De de acuerdo como explicó Nandro, la primera es la conciencia. Son todas conciencias resultantes insanas. O sea, que eso significa que cuando uno ve algo que no es placentero, entonces surge esa conciencia del ojo. Cuando uno oye algo que no es placentero, surge la conciencia del oído. Cuando uno huele algo que no es placentero, surge la conciencia de la nariz. Cuando uno gusta algo que no es placentero, de la lengua. Cuando uno tiene dukkha, dolor corporal, ¿no? Entonces eso es una conciencia resultante insana. Y la conciencia de recepción y la conciencia de investigación, para poder entenderlas, tenemos que llegar al capítulo 4, pero en el curso introductorio de Abhidhamma, el Venerable introduce ese famoso símil del mango. Yo no sé si ustedes han visto ese famoso símil del mango. Hay una persona que se fue a dormir debajo de un árbol de mango y un árbol, mientras estaba durmiendo, se cae y le roza, ¿no? Entonces ahí eso se da comienzo, digamos, a todo el proceso cognitivo. Entonces, para poder entender las conciencias de recepción y las conciencias de investigación, tenemos que estudiar los procesos cognitivos. Y eso lo estudiamos en el capítulo 4. ¿No? ¿Ok? La segunda columna, ¿qué es? ¿Segunda columna de cuál, perdón? La segunda columna de la sin raíz. Resultantes sanos. Resultantes sanos. ¿Ok? Entonces son como la contrapartida de la primera columna. Las resultantes sanas son la contrapartida. Conciencia del ojo, conciencia del oído, conciencia de la nariz, conciencia de la lengua, conciencia del cuerpo. Pero, en este caso, cuando uno ve algo placentero, cuando uno escucha algo placentero, cuando uno huele algo placentero, cuando uno gusta algo placentero, y con relación al tacto es una sensación táctil placentera, ¿no? Y después tenemos una conciencia de recepción, que es la contrapartida de la primera columna, pero cuando el proceso cognitivo tiene un objeto placentero. Y hay dos conciencias de investigación, una placentera y una con sensación que no es de placer ni de desplacer, porque con relación a los objetos
y eso lo vamos a estudiar también en el capítulo 4, se hace una diferenciación con los objetos placenteros. Hay dos tipos de objetos placenteros, un objeto solamente placentero y un objeto muy placentero. Pero cuando el objeto es muy placentero, en el proceso cognitivo, la conciencia de investigación tiene sensación de placer. Entonces, por eso hay una conciencia de investigación extra, ¿no? Ahora, en el próximo capítulo, en el capítulo 3, nosotros vamos a estudiar que muchas de estas conciencias tienen varias funciones, ¿no? Entonces, vamos a estudiar eso, o sea, no voy a entrar ahora. Y la tercera columna, como había dicho Dhamacharya, es funcionales, ¿no? ¿Y cuáles son esas tres? La de advertencia en la puerta del cuerpo y advertencia No, la puerta, bueno, sí, de los 5 en sentidos. los sentidos. Y Ya. advertencia en la puerta de la mente. Ajá. Y una de agrado. Una conciencia que produce sonreír, pero solamente para budas y arahants, ¿no? O sea, de que ahora, la primera conciencia, la conciencia de advertencia, Pancha Dwara Bhajana, la conciencia de advertencia en la puerta de los, literalmente, Pancha significa 5, ¿no? Dwara, puertas, o sea, de advertencia en las 5 puertas. Eso significa que cuando uno ve algo, antes de que uno lo vea, el objeto visible, surge esa conciencia que está ahí. Es la primera conciencia activa en el proceso cognitivo. Cuando uno oye algo, antes de que surja la conciencia del oído, surge esa conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Y lo mismo para los restantes sentidos: olfato, gusto y tacto. Pero cuando uno tiene un objeto mental, o sea, el objeto mental no surge a través de ninguna de las 5 puertas. El objeto mental surge a través de la puerta de la mente. Entonces, en este caso, el primer momento activo en un proceso cognitivo de la puerta de la mente es la segunda conciencia de la tercera columna, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos, siempre que hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, porque los procesos cognitivos de la puerta de la mente tienen una gran variedad. Pero el primer momento del proceso cognitivo de la puerta de la mente siempre es esa conciencia que se llama en Pali Mano Dwara Vaja, que es advertencia en la puerta de la mente. Y la tercera, siempre cuando uno sonríe, tiene una sensación placentera, ¿no? Entonces, en realidad uno puede sonreír con las 4 raíces en el apego con placer. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Y uno puede, bueno, si uno es un Buda y un Arahant, uno va a sonreír con eso. Pero uno puede sonreír también con conciencias sanas. Entonces, si uno sonríe con conciencias sanas, entonces uno tiene estas 4 de la primera columna. Pero también un Arahant puede sonreír no solamente con la sin raíz, puede sonreír con las 4 funcionales, que es la tercera columna de las armas. O sea que, ¿está bien? Bueno, ahora, ¿cuántas raíces insanas hay? 3. Hay 3 raíces insanas. ¿Cuáles son? Loba, dosa y moja. Loba, apego, dosa, enojo y moja. Entonces, ¿alguien puede identificar cuáles son las conciencias con raíz en el apego ahí en ese cuadro? Las Las 4 primeras. primeras.
Sí, las rojitas. Hay 8, raíces negativas 8. Las 8 primeras. A las 8 primeras, sí. Las 4 con sensación placentera y las 4 siguientes con sensación que no es de placer ni de placer. ¿Y las siguientes 2 qué raíz tienen? El enojo. El enojo. Enojo. ¿Y las siguientes 2? Moja. Ignorancia. Una raíz. Ahora, las primeras 8, ¿cuántas raíces insanas tienen? Una. No, 2, ¿no? 2. Así las primeras 8. Siempre que está el apego está la ignorancia. Y las siguientes 2 también tienen 2. 2. ¿No? El enojo y moja. Moja. Pero las últimas 2 son las más torpes de todas, porque tienen solamente moja. En Pali se llama momuja. O sea que son súper moja. Sí. Duda y agitación. Tiene duda y agitación. Exactamente. O sea que supongo que ya se la saben a las 8. Bien. Entonces vamos a pasar al tercer grupo de las 24 hermosas. Tenemos 3 columnas ahí, de 8 cada una. ¿Cuál es la primera? ¿La primera cuál es? La primera columna. Sana, 8 sanas. Yo pensaba que se lo sabía por eso. 8 sanas. ¿Y la segunda qué son? Resultados. 8 resultantes. 8 resultantes. ¿Y la tercera? Funcionales. 8 funcionales. Funcionales. Ok, 8 funcionales. Ahora, entonces la primera columna, que son las 8 sanas, son cuando uno realiza acciones meritorias, ¿no? ¿Y cuántas raíces tienen esas conciencias? Dos. ¿Nada más? ¿No? Tiene las universales, ¿no? Las 3. Las raíces sanas universales, ¿no? Ahora. ¿Qué pasó? Oye, si quieren pueden grabar, ¿eh? O sea, ya lo puse como co-host. Ah, bueno, lo que pasa es que Héctor se salió, ¿no? Porque yo lo había puesto como co-host. Ah, Tuve que entrar, salirme y entrar con mi clave. Marina Porque si y no, Marina y Héctor están como co-host, pueden grabar, pero no los veo que estén grabando. pero no. Lo que pasa es que no sé cómo grabar. Ah, eso ya es otra cosa. Ya no lo puedo ayudar. No sé. Sí, tienes que mirar abajo en los mandos, te aparece ahí los security, participantes, chat, y al lado record. Lo que pasa es que yo no empecé grabando ya desde el principio. Ahora están grabando los dos, muy bien. Ya hemos aprendido algo nuevo. Ok, entonces, ¿cuántas raíces tienen esas conciencias? ¿No es la contraparte? No enojo, No enojo, no apego y no ignorancia. no apego y no ignorancia. O sea, hay 3 raíces que son buenas. No le llamamos raíces sanas porque estas raíces pueden surgir no solamente con las conciencias sanas, sino con las conciencias resultantes y con las conciencias funcionales. ¿No? Entonces, ¿cuántas raíces tienen la primera columna? El primero de la primera columna. 3. Muy bien. 3 por ¿Y la segunda? 3 igual. 3. ¿Y la siguiente? También. 2. 2. 2. Muy bien.
Y la siguiente, la cuarta, 2. 2. 2 también. 2. Y bueno, entonces, eso lo sabe usted, ¿no? No. Estoy procesando todo. Están procesando la dinamo. ¿Por qué dos? Yo no ¿Por me qué doy cuenta dos? por qué dos. ¿Por qué dos? Cuando hay inteligente. Porque realmente solamente algunas conciencias no tienen sabiduría, Ok. no tienen entendimiento. Ajá. Entonces, por eso puede tener 3 cuando tiene sabiduría, pero hay algunas que no tienen sabiduría. Entonces, por eso tienen 2. ¿No? O Ahora, sea, si no tienes sabiduría, son ñana y palito. son ñana, vipayuta, las que no tienen sabiduría, y las que tienen sabiduría son ñana, sampayuta. Ñana, zampayuta. ¿No? Vamos a ver. Ahora, todas las otras conciencias de la materia sutil en adelante siempre tienen 3. Son raíces en Pali, eso, se llaman raíces. ¿No? Cuando estudiemos el capítulo 8 y también en el capítulo 3, vamos a estudiar la condición de raíz. ¿No? O sea, las raíces son ciertos factores mentales, no son cualquier factor mental, son factores mentales, que tienen mucha estabilidad, le dan mucha estabilidad a la conciencia. Ok, entonces la segunda columna, la columna del medio, son las conciencias resultantes de la primera columna. Pero es complicado, porque no habíamos dicho de que las sin raíz también tienen resultantes sanas. La columna del medio, ¿no? O sea que la primera columna de conciencias sanas, de las hermosas de los sentidos, pueden producir 2 tipos de resultados. La columna que está aquí, en el medio, pero también puede producir esta columna que está aquí. Está interesante, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5. Por eso es importante manejar bien todo esto, porque imagínense cuando lleguemos al capítulo 5. Ok. Y la tercera columna son la contraparte de la primera, pero cuando un arahant, por ejemplo, enseña el Dhamma o realiza, no sé, cualquier acción meritoria, tiene estas. O sea que un arahant puede tener conciencia con 2 raíces. Buenas. Hasta los arahant pueden tener conciencias con 2 raíces. Ok. Entonces, y ahora vamos, entonces esas conciencias que hemos visto, 2 insanas, 18 sin raíz y 24 hermosas, todas se llaman en Pali Kama Vachara Cheta, conciencias de la esfera de los sentidos, que son en total 54. Y nosotros somos seres de la esfera de los sentidos. O sea que nosotros experimentamos continuamente esas conciencias. Experimentamos esas conciencias y si nosotros no hacemos nada en este mundo, está garantizado de que nosotros vamos a reconectar en los planos de la esfera de los sentidos. O sea, eso es, sello de garantía, eso no es 10 años de garantía o 100, sino garantía, porque en realidad cuando uno tiene conciencia de la esfera de los sentidos, los resultados de esas conciencias sanas o insanas de la esfera de los sentidos siempre son en la esfera de los sentidos. No hay otra. ¿No? Entonces, la siguiente columna ya es la materia sutil. Una pregunta, en los países exteriores, animales, presas,
que también experimentan toda esta conciencia o algunas que empiezan a limitar, digamos, la conciencia? No, eso es una muy buena pregunta. Eso está limitado. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 4, cuando hay un cuadro, si quiere ir viéndolo. Ahora, eso está mucho mejor explicado en el Abhidhamma-Avatara, pero si quieren le digo el cuadro, donde está explicado, por ejemplo, si uno está en un plano animal, entonces uno tiene ya muy limitadas las conciencias. Pero le digo en dónde puede ver eso, Miguel. Ahí está. Es el cuadro 4-5, individuos, planos y conciencias. ¿Usted tiene la segunda edición? ¿Usted tiene la segunda edición, Miguel? En papel no, generalmente. Ah, bueno. Pues vamos a hacer llegar pronto. ¿En qué página, general? 164. 164. Sí. Ok. Entonces en ese cuadro uno puede ver, por ejemplo, cuántas conciencias uno puede experimentar depende del tipo de conciencia de reconexión que uno tenga, ¿no? Entonces por ejemplo, un animal tiene una conciencia de reconexión sin raíz resultante insana. Entonces ahí usted puede ver que un individuo que tiene una conciencia sin raíz, ¿no?, puede solamente experimentar las 2 insanas, las 17 sin raíz, porque la 18 es la de sonreír de la Rajam, 8 hermosas del efecto de los sentidos, o sea, de que pueden hacer kusa los animales, ¿no? Y eso es todo, 37 en total, de las 54. Ahora, si uno tiene una reconexión sin raíz, pero en un plano humano, por ejemplo, entonces ya se aumenta a 4. Uno puede tener 4 resultantes disociados de entendimiento. Y si uno tiene una reconexión con 2 raíces, no mejora mucho. Pero solamente seres que tienen una reconexión con 3 raíces pueden experimentar los 54. O sea que está interesante. Cheque el cuadro así. Ok, entonces ahora vamos a las conciencias de la materia sutil. A ver, hay 3 columnas. ¿Qué es la primera? ¿Alguien quiere explicar eso? ¿Cómo se llaman esas conciencias? ¿Cuáles? El grupo de la materia Rupa sutil. Vachara, ¿no? Rupa Vachara. ¿Eh? Sublimes. Sublimas. También se llaman sublimas, o sea, se llaman Mahajata en Pali. A partir de ahí hasta el siguiente grupo. Pero bueno, la primera columna son 5. ¿Qué son esas 5? ¿Son las llanas? Son las llamas. ¿Ok? ¿Por qué hay 5? Son 5 de acuerdo con el método de la Abhidhamma. Está bien, son 5 de acuerdo con el método de la Abhidhamma. Pero bueno, ¿qué más? Porque tiene los 5 factores mentales, ¿no? Correcto. Factores de llama. Esa es la respuesta. O sea que la primera tiene 5. Hay lo que se llama yananga, que son factores de llama, componentes de llama. O sea que una llana, no obstante, tiene muchas chetasikas. Si ustedes se fijan en el capítulo. Pero hay 5 chetasikas que son los constituyentes o los factores de llama, ¿no? Entonces, normalmente si uno está en este plano,
para alcanzar esa conciencia tiene que utilizar algún objeto específico de meditación. No como el jasina, la respiración. Entonces, se requieren 5 factores, que es la aplicación inicial, Aplicación sostenida. aplicación sostenida, regocijo, Placer sensación placentera y unificación. y unificación de la mente. ¿No? Entonces, esos factores, para pasar de la primera a la segunda, uno los va eliminando. Entonces, en la segunda, se van eliminando los factores de jhana más burdos. Entonces, cuando uno pasa a la segunda, se elimina la aplicación inicial. Entonces, la segunda solamente tiene 4. Y para pasar a la tercera, se elimina la aplicación sostenida, bicha. Y entonces, queda solamente ¿cuántos factores? 3. 3. Piti, regocijo, placer y sukha. Perdón, unificación. Ekagra. Y para pasar a la siguiente, se elimina el regocijo. No, entonces, ¿qué queda? Placer y unificación. Y para pasar a la última, se reemplaza, muy bien, el placer por ecuanimidad o sensación que no es de placer ni de placer. ¿No? Entonces la quinta jhana tiene 2 factores nada más. La cuarta tiene 2 también, pero tiene sensación placentera, ¿no? Y las jhanas inmateriales son iguales en factores de jhana. Por eso muchas veces se equiparan, ¿no? Ahora, para llegar a la quinta jhana, no cualquier objeto lo va a llevar a uno hasta ahí. Eso es una cosa importante comprender. Hay solamente ciertas prácticas que permiten alcanzar las 5 jhanas, como las kasinas y la respiración, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero si uno quiere pasar de las jhanas de la materia sutil a las jhanas inmateriales, solamente con las kasinas, Tiene que cambiar el aspecto porque no, las llanas materiales son un concepto y tiene que pasar a tener. Ya, pero solamente son las kasinas y algunas kasinas, ¿no? Permiten pasar a las jhanas inmateriales. Entonces, cuando nosotros pasamos, o sea, ¿de qué una especie de escalera eso? ¿No? Entonces, si uno quiere alcanzar la quinta jhana, puede alcanzarla con la respiración. Pero ahí no pasa nada, ¿no? Uno puede alcanzar la cuarta jhana con metta, karuna o mudita. La quinta jhana con upeka, la ecuanimidad. Pero de ahí no puede pasar a las jhanas inmateriales. Entonces, pero solamente con las kasinas nosotros pasamos a las jhanas inmateriales. En uno de los cursos, yo no me acuerdo si fue de Abhidhamma, sí, creo que fue de Abhidhamma, hay un sutta donde el Buda equipara las Brahma Viharas con las jhanas inmateriales. Y se puede llegar a entender de que con las Brahma Viharas uno puede pasar a las jhanas inmateriales, pero no es así. Si alguno de ustedes estuvo en ese curso y me puede recordar y compartir ese material, yo después les comparto y les muestro eso. A lo mejor Miguel estuvo ahí, Lucía, no sé. Héctor también. Ok, entonces, y después tenemos las 4 inmateriales. Una cosa más. Las 5 sanas, que es la primera columna, producen como resultado las 5 siguientes. Y aquí no hay disparidad, o sea. Y las resultantes son solamente experimentables por seres que, ¿cómo?
de esos planos. Esos planos, ajá. Esas conciencias no son experimentables por seres de otros planos. Y las 5 funcionales es cuando un arahant desarrolla llamas. ¿No? Entonces, lo mismo es para las 4 de la materia sutil. Inmateriales. ¿No? Entonces, las 4 son primeras sanas. Entonces, la primera es un concepto que es el concepto del espacio infinito. Pero la segunda es una realidad última, que es la conciencia que toma el espacio infinito. Y la tercera es la ausencia de la conciencia. Ni percepción y no percepción, ¿es? No, Base de la nada. no, a Quincha. Todavía no llegamos. La cuarta es ni percepción ni no percepción. Entonces, la primera es un concepto, la segunda es una realidad última, la tercera es un concepto, y la cuarta es una realidad última. Y esta es la conciencia más refinada, más elevada, que es experimentable de todas. Y esos son alcanzables. Y esta conciencia es la base para alcanzar lo que se llama el estado de, ¿cómo se llama? Nirodha Samapatti. No me acuerdo cómo lo traduzco eso. El estado de cesación, algo así. ¿No? Y ese estado de Nirodha Samapatti es alcanzable solamente por anagamis y por arahants. Y no todos los anagamis y arahants pueden alcanzar ese estado. ¿No? En este estado de Nirodha Samapatti que se logra a partir de esta conciencia, bueno, en el caso de arahants es esta, en el caso de anagamis es esta, hay una cesación de la mente. Estas se llaman Devasanya, Nasanya, Yaktana, Kusala, Chitana, ¿no? Esa conciencia se llama así en Pali, ya. Nevasanya, Nasanya, Ayatana, ¿no? Cheta, que es la conciencia. Kusala, ¿no? Esa es Kusala. Kusala, Sí. Ah, Los nombres son iguales para cada uno, ¿no? O sea, la primera es Kusala, la otra es Vipaka, y la otra es Kirija. Vipaka y la otra Kirija. Sí. Entonces esas conciencias son la conciencia sana para un anagami que tiene llanas, y la funcional para un arahant que tiene llanas son la base para alcanzar ese estado de cesación, en la cual hay una cesación completa de la conciencia. La conciencia deja de surgir. Y se dice de que una persona no puede morir cuando uno está en ese estado. Hay historias, ¿no? De que había un arahant en ese estado, en un lugar, y unas personas prendieron un fuego y no se dieron cuenta que estaba ahí, y lo quemaron, bueno, no le pasó nada, ¿no? Pero esas conciencias, ahí, ese estado de cesación, hay una continuidad de las propiedades materiales que son la base de la conciencia. Entonces, por eso la conciencia vuelve a surgir nuevamente. Porque las propiedades materiales, la base de la mente en realidad, continúa surgiendo. Entonces, esas son las 12 conciencias inmateriales. Y si nosotros sumamos 54 de la esfera de los sentidos, 15 de la materia sutil y 12 inmateriales, tenemos en total Lokiya Cheta, que son conciencias mundanas. ¿Ok? ¿Está todo bien? Ok. Y ahora nosotros... ¿Por qué se llaman conciencias de ni percepción y no percepción? Se llaman de esa manera porque es tan sutil la conciencia y los factores mentales que es como si no existiera. Pero en realidad hay
todavía la conciencia y los factores mentales. Ni percepción ni no percepción no se refiere solamente a la percepción, sino se refiere todo a el agregado inmaterial de la conciencia y los factores mentales. No es tan sutil eso de que se dice de que es así, ¿no? Y ahí hay un símil que el Venerable usa aquí, del comentario en realidad, de que un monje va con su asistente, con otro monje, y normalmente llevan una especie, no sé, de cantimplora o para llevar agua, pero en realidad, o sea, en esa cantimplora hay simplemente una gota de agua adentro. Entonces el monje le pide al otro monje que le pase el agua y el otro monje le dice que no hay agua, ¿no? O sea, en realidad no hay agua para beber, porque pues una gota de agua no, o sea, es infinitesimal lo que hay. Yo creo que el Venerable lo menciona aquí o en alguno de los cursos, pero eso está tomado en los comentarios. Okay. Y nosotros después tenemos las conciencias lokutara, ultramundanas, que son 8 o 40, dependiendo de qué. A ver, dependiendo de qué. De si hay llanas. Si hay llanas o no. Y si hay llanas significa cómo uno practica meditación. Entonces hay 2 vehículos. ¿Cuáles son los vehículos? ¿Cómo el primero? Samatha Yanika, que es el individuo que tiene el vehículo de Samatha, y el otro que es sí, Sukha, no como Santisukha, sino Sukha S-U-K-K-A, que significa seca, ¿no? O sea, que practica vipassana. Entonces, si uno practica vipassana sin desarrollar llanas, entonces uno va a experimentar, vamos a leer horizontalmente. La primera es la conciencia del sendero de entrar en la corriente. Esa es la conciencia del sendero de un retorno, la conciencia del sendero de no retorno y la conciencia del estado de la gente, ¿no? Y las siguientes 4 son de fricción, que son conciencias resultantes de cada una de las anteriores. O sea que la primera conciencia del sendero, de entrada en la corriente, tiene esa fricción, la fricción o la conciencia resultante de entrada en la corriente. En el capítulo 4 vamos a estudiar el proceso cognitivo de la iluminación, digamos, y la conciencia del sendero solamente surge una sola vez. No puede surgir más de una vez. Y después de la conciencia del sendero, dependiendo del tipo de individuo, hay 2 o 3 conciencias de fricción, ¿no? Pero la conciencia de fricción puede surgir después en lo que se llama el estado sostenido de fricción. ¿Ok? Entonces no sé si ustedes entienden todo eso. Ustedes ya no entienden. ¿Cómo que no? Aún con vipassana teta se estaría tratando la primera llana o equivalente a la primera llana. Exactamente. O sea, eso está, lo que dice Miguel está muy bien. Entonces, el nivel de concentración requerido para alcanzar digamos, el primer sendero de la entrada en la corriente es equiparable a la primera llana. No obstante, uno no tiene llanas. Pero cuando uno alcanza ese momento, esa conciencia es a nivel de concentración equiparable a la conciencia de la primera llama, de la materia sutil. ¿Ok? O sea, de que la concentración es importante. Sí. No, que digo que los poderes solamente se alcanza cuando hacemos samatha, ¿no? Cuando la llana, cuando sí. Samatha, ¿no? Sí, y eso también.
para poder alcanzar esos conocimientos directos, a Viña, uno tiene que haber alcanzado la quinta llana, y no solamente la quinta llana, sino tener los 5 tipos de maestría de la quinta llana. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 9. Es cuando entran y regresan por todas, o sea, van pasando por todas las llanas. Exacto, eso es uno. O sea, uno poder ir y venir, entrar y salir. Y se cambian de los objetos de meditación se puede cambiar entre objetos de meditación, o sea, entre llanas y llanas. Sí se puede. O sea, por ejemplo, cuando el Buda hace el milagro gemelo, que emite fuego y agua, es porque utiliza la casina fuego y la casina agua como objeto. Entonces se usa un casina y después usa la otra. ¿No? Pero ese milagro es solamente... Los Budas. ¿Cómo? De los Budas, ¿no? Sí, porque los momentos de yámanas en el proceso cognitivo, o sea, son muy cortos. Solamente el Buda puede hacer eso. Ahí en el apéndice de la segunda edición hay un cuadro con la cantidad de momentos de yámanas. Y ustedes van a ver cuando el Buda hace ese milagro. Sí se puede. Sí. O sea, y yo creo que en uno de los cursos explicamos cómo es para hacer los milagros, ¿no? Por lo menos en teoría. O sea, ahí todos los procesos cognitivos que se requieren, ¿no? Lo explicamos en el retiro, ¿no? En algún retiro de esto. Ah, sí, de cosmología. De En la cosmología explicamos eso, ¿no? Las llanas, cómo se va entrando y saliendo de las llanas. Que regrese a una llana especial y no sé, ¿qué más? Porque usted dice que no se acuerda, pues, se acuerda mucho. Sí. Sí, o sea. Muy bien. No, y claro, en el curso de cosmología estudiamos que los conocimientos directos no son exclusivos de los discípulos del Buda, sino que también hay 5 tipos de personas, no me acuerdo cuántas. ¿Usted se acuerda de eso? Que pueden tener estos conocimientos directos. De practicantes de otras religiones. Exactamente, ¿qué más? Practicantes de otras religiones. De discípulos del Buda. De los discípulos. Maja. Sí, de los Maja. O los Haga. Sí. De los Maga y los Haga. De los Pachecabudas y de los Budas. Ok. Son 5 individuos los que pueden tener esos poderes. Ok. Ya. Muy bien. Y ese solamente es para recordar las vidas pasadas, ¿no? Porque es uno de los 5. Ah, sí, porque Sí. dependiendo de qué tan alto esté tu grado acercándote a un Buda, vaya, puedes ver cierto tipo de vidas pasadas, ciertos eones. Ah, muy bien. Muy bien. O sea que, bueno, si ustedes quieren ver un poco sobre los conocimientos directos en ese retiro, eso está tomado del Visuddhimagga. Bien interesante, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pero si uno sigue el vehículo de jhana, significa que uno practica primero, no sé, samatha y con kasina o con la respiración, y tiene jhanas. Entonces, por ejemplo, uno alcanza, digamos, la tercera jhana con una kasina. Ahora, como las jhanas, las kasinas son conceptos, no son realidades últimas, son, ¿cómo se dice?, construcciones mentales. O sea, el disco que uno visualiza es realmente un concepto, una cosa que uno cree con su propia mente. Entonces, contemplando en el disco solamente no es posible pasar más de la concentración, porque los conceptos son buenos para la concentración. Pero si uno deja de contemplar el concepto del disco y con la concentración que uno tiene contempla la conciencia que toma el disco, que es una realidad última, o los factores mentales
del que tiene esa conciencia, en los factores de llana también. Entonces uno puede ver el surgir y cesar, ¿no? De la conciencia o de los factores mentales. Entonces cuando uno ve el surgir y cesar, uno puede practicar vipassana. Y cuando uno ve el surgir y cesar, uno puede pasar por los distintos estadios de vipassana, eso lo hemos estudiado ya en un curso, ¿no? Y uno puede alcanzar la conciencia del sendero. Y en ese caso, la conciencia del sendero corresponde a la llana base, que se llama, que es, por ejemplo, en este caso dijimos la tercera llana, ¿no? Entonces, si uno alcanzó la tercera llana y dejó de contemplar el disco de Kasina y contempla la conciencia o los factores mentales y ve la impermanencia y todo lo demás, ya alcanza el nirvana. Entonces en ese caso se dice de que la conciencia del sendero corresponde a la tercera llama, ¿no? ¿Está bien eso? O sea, de que entonces de esa manera nosotros vamos a entender que hay 5 conciencias del primer sendero, 5 conciencias del segundo sendero, 5 conciencias del tercer sendero y 5 conciencias del cuarto sendero, y lo mismo para las conciencias resultantes o las conciencias de fricción, ¿no? Ahora, yo me he llevado casi una clase, yo pensaba que íbamos a repasar el capítulo 1 y 2, pero yo creo que la próxima clase vamos a repasar el capítulo 2. Sí. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa, porque vamos a empezar pronto el capítulo 3. Y es muy interesante, pero se vuelve muy complicado. Entonces es importante que nosotros tengamos un buen conocimiento de todo esto del capítulo 1. Entonces, si tienen dudas o preguntas, por favor, hagámosla ahora. Por favor, traten de familiarizarse, porque a medida que avancemos ahora, capítulo 3, 4 y 5, es muy importante estar muy bien familiarizado con los capítulos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué se saben de memoria y qué no se saben? ¿Se saben todas las conciencias 89, Aparicio? No, o sea, no. ¿Hasta dónde se sabe? Pues había estado estudiando cómo se dividían, que son como de la esfera de los sentidos, de la esfera de la materia sutil, de la esfera material y las ultramundanas, y luego cuáles eran como las subdivisiones y cuántas incluían las subdivisiones. Pero, o sea, hice de hecho un mapa conceptual respecto a eso, y era lo que estaba estudiando, pero todavía no me las sé todas. Ok. ¿Usted cuando se las sabe todas? Sí, pero donde ya me falta es cuáles van relacionadas con, por ejemplo, de las insanas, que unas van relacionadas con concepción errónea o eso, es lo que todavía me falla, cómo se van relacionando. Sé más cuáles son las con placer, con desplacer, indiferencia, pero todas sí ya sé la cantidad de 12 insanas, 18 sin raíz, 24 hermosas, 15 de la materia sutil y 12 de la materia. Ahora, ¿pueden hacer grupos material y hacerse preguntas entre ustedes? ¿No? Y, porque esa es la única forma, porque si yo hablo solamente, ¿no? Y a ver, no sé cuántas son. No sé, Se sabe 15, 20, 30. No. Por lo menos las últimas son las ultramundanas. O sea que usted va de las ultramundanas para abajo. Muy bien. Sí. Bueno, pero en serio lo digo. O sea, como base... Venerable. Sí. Sí. Venerable, mire, yo sabe que lo estoy memorizando, ¿no? Y entonces la última parte, la de los números, me cuesta mucho porque no me sé los números.
Ok, o sea que no se sabe, por ejemplo... Entonces, no, pero si usted me dice ahora mismo, yo le pregunto y usted me dice, yo apunto aquí y ya me es mejor, más fácil, porque si no, tengo que ir buscando los números y no lo he hecho todavía eso. O sea, Duadasa 12. Duadasa, acúsala, ¿no? No, estoy aquí. Icheva Sartapi Duadasa, Arupa, Bachara Kusala, Rupa, Kirilla, Chitana y Samatana. ¿Qué número es ese? Alambana, el 30. Alambana Pavedena, Satuda, Rupa, Manasa. Satuda es que son 4. ¿Correcto? ¿El 30 es? No. El 30. Alambana Pavedena, Satuda, Rupa, No, el 30 no. Alambana. Sí, después de las Arupa Bachara Chita. A ver, así estoy. No es el 30, no. Pero mal, aquí no es más allá. Sí. Es más. A ver. Aquí está. El 25. ¿Cuál? El 25, ¿no? Alambana Pavedena. Alambana Pavedena. Yo tengo aquí 30. Pero porque yo eso es que no... A lo mejor... A ver. No, está igual. Vale, cuando acaba Chita Ganana Sangafu, empieza ahí. Duadasa Kusala Nevam. Kusala Ne Kavisati. Tatinseva Vipakani. Kriyachitani Visati. Esa. Duadasa acúsala ni, ¿no? Ok, esa. Página 58, número 29. Duadasa es 12, acúsala ni. Sí, Duadasa es 12. Y luego Visati, 20. ¿No? 20 Visati. No, pero es Eka Visati. 21. Eka Visati es 19 o 21. No, Eka Visati es 21. Vale, Eka Visati, 21. Apunto aquí. Sí. Ahora, Chatín se va 36. 36. Cha es 6. Kirilla Chitani, sí. Kirilla Chitani Visati. 20. 20. Ese verso está fundamental. No, o sea, así como se escribió en el primero. Chatupaña Sada. Ok. 54, ¿no? 54. ¿No? Bueno, sigo. Rupe Panarasa. Panarasa, 15. Muy bien, 15. Vale, ahora. Chitani Duadasa es un 12. Atada 8. 8. 8 tipos. Anotaré. Sí, 8 tipos. Las incomparables. La última. Ajá. O sea que ese verso está muy bien porque es un resumen. Sí, pero es dificilísimo. ¿Cómo difícil? Más que la que... Oye, es dificilísimo. Más que la casa ancha, ya talla. Es muy difícil decirlo. O sea, Ahora seguimos, entonces. ¿En qué grado uno aprende los números? En el kinder. No. En el kinder. Y también una multipa... Es que no hemos visto numerales, venerable. O sea que en el kinder, los niños ya en el kinder saben Sí. contar. ¿Sí? ¿No en primer grado? No, en el En kinder. el kinder uno ya le Y los colores. sabe contar como hasta O sea el que 20. todavía estamos en el kinder. Sabe contar como hasta el 20 en el Estamos en la kinder. guardería. Bueno, hasta el 20. Aquí tenemos más. Ya 54. Pero venerable, cuando uno está en quinto se pasa todo el año con eso nomás. Y acá tenemos que hacer todo.
poquitas clases, todos lados, ¿no? Primero, segundo, tercero, todo, ¿no? Eso es re difícil. Ajá, pero solo del Bueno, kinder esa son suerte 3 que años. tienes, Rebeca. Entonces, Llevamos 5 meses. A ver, venerable, inténtame una butipa, ¿verdad? Itam, Ekuna, Naguti. Ekuna Naguti. Y son 121, ¿no? No, Ekuna Naguti son 89. Exactamente, sí, 89. Ekuna es menos 1 Menos 1, sí, sí. y Naguti es 90. O sea que 90 menos 1, o sea, 80. Eka se añade. O sea, por ejemplo, Eka Bisati es 21. Y Ekuna resta. Exacto. Ekuna resta y Eka es 1, suma. Ujú. Ekuna es 1, Vale. es menos 1, algo así. Una en Pali significa deficiencia, deficiencia de 1. Ekuna, deficiencia de 1. Entonces, Eka Bisasatan son 121. Eka Visat Sasadam, ya, eso sí, porque es Eka Vale. Visa, Eka va con Visa, ¿no? O sea que Sí. son 21. Y Visa de luego 20. que- Satán es 100. Ajá. Ya. Los numerales en Pali tienen su Bueno, vuelta. Ya. O sea, ahí tienen. vale, y luego viene el otro verso que dice Katamé Ekuna Butividam Chitar Eka Bisasatan Joti, y ya las enumera. Ajá. Katam, no Katame. Katam, es verdad, porque es Ekuna. Katam, Ekuna, Nana, Butividam, Chitam, Ekavisa, Satam, Oti. Ya. Vitaka, Vitsara, Piti, Sukekara, Saha. Ya, o sea que, ¿cómo? Katama. Eso significa cómo de 89 pasamos a 121. Esa es la pregunta que se está haciendo, ¿no? O sea, porque Katam, Ekuna, Naguti, Es, Vidam, eso es 89. ¿Cómo Katam 89? es como, Katam es cómo, ¿de qué manera? ¿No? es Katam. Katam. Como, Es un voy a indi- apuntarlo aquí, porque es que, Es un indeclinable. sí, ya lo he contado eso. Entonces, Vale, ¿cómo Katam, entonces, Ekuna, Naguti, Vidam? ¿Cómo 89 tipos? Joti, son, vamos al final, Joti, ¿no? Es Ika, Visa, Satam, ¿no? ok, Y el Chitam va con Ekuna, Naguti, Vidam. Como la conciencia, que es de 89 tipos, Ekuna, Eka Visati, perdón, Eka Visa Satam Joti, es 121. O sea que, entonces, bueno, uno traduce al español, ¿cómo pasamos de 89 a 121? No, es más o menos así. vale, y luego el siguiente, dice que son las Patamá, Yana, Sotapati, Magachita. Ujú. Patamá es primera, Yana. Ya, Padama primera, Utilla, La segunda Tupilla, Yana. Yana. Segunda Yana. Tatilla, Llano, Tupilla la tercera. Chatuta Vale, Chatuta es la cuarta. y Panchama. Panchama la quinta. Panchapi son 5, ¿no? ¿En dónde está Panchati? Panchapi. Pancha Maya, Pancha Ma, Yana Sotapati Magachitanchepi y Mani Panchapi. Sotapati Magachitani Nama. Ya. Y Mani Pancha, estas 5, ¿no? Nama, se llaman Sotapati, Maga, Chetani. Se llaman conciencias, Chetani,
maga del sendero de Sotapati, de que ha entrado en la corriente. Pi también. Luego la siguiente. Sí. La Tata, siguiente, tata significa Sakadagami, ya, Sakadagami, o sea que cuando Samavisati. Samavisati, o sea que son exactamente 20, exactamente. Sama es, Samavisati quiere decir exactamente 20. sí, exactamente 20 y 20. no más ni menos. Right, correcto. Y cuando usted ve el tata ese, significa que ya no va a ponerle, porque Sakadagami Maga, ¿no? En realidad uno tiene que hacer toda la oración. Imani Pancha Sakadagami Maga Chetani Nama. No sé si me entienden. No. Usted Entonces, tiene... la de Tata Sakadagami Maga. Bueno, ok, el tata ese significa de que se va a comer toda la explicación, o sea, pero en realidad tendría que decir Vale. Imani Panchapi Sakadagami Magani Maga Chetani Nama, ¿no? Imani Panchapi Anagami Maga Chetani Nama, o sea que, pero el tata es como Sí. una especie de, ya, lo hacemos más corto. Igual, ¿no? Se podría decir igual para Así mismo, algo así. sí mismo, Sí sí. mismo. Está traducido como a sí mismo. Sí. Sí. Como en las arupa, ¿no? Que dice Chaku Viñana, Tata, Sota Viñana. Ya, cuando usted ve el tata, ya, Es que es igual para. entonces ya no repite toda la oración, sino que repite la cosa que no se repite. Eso significa. Voy a apuntar aquí. Así que, pero bueno, vamos a ir con Isabela, que estaba preguntando. ¿Cómo va? Con la conciencia. Me falta el Satalisa. ¿Cómo? Me falta el Sama Satalisa. A ver, vamos a ver. Sama Chotalisa, ¿verdad? Exactamente, Satalisa. ¿Qué es Bueno, pues ya Satalisa? se acabó la clase. Chotalisa es 40. A ver. 40, vale. Y luego las otras para estar, Catueca. Sama significa exactamente, ¿no? Sí. Y Catueca Cantu, ¿Dónde está eso? Yananga Yoga Vedena. Ya. Yananga son factores de yana. Yoga es. Vedena es clasificación, ¿no? Entonces, dividiendo o clasificando, ¿no? De acuerdo con los factores de yana, eso sería Yananga Yoga Vedena. Katawa, ¿no? Ekekam tu panchada, ¿no? O sea, son de 5 tipos cada una, si nosotros las clasificamos de acuerdo con los factores de yana. Guchati Anutaram Chetam. Catueca Cantu, ¿qué quiere decir? ¿En dónde dice? No, eso es Katwa. Catua, Katwa es un gerundio Eka, de Karoti. ¿Cómo? Eka, Ekekam. Cada una. Eke, cada una. Ya. O sea, esa palabra, ¿qué significa? ¿Cuál? Esta, Catua, Katawa Katawa. es habiendo hecho, algo así. Habiendo hecho. Ekekam, cada una, ¿no? Tú, en realidad no agrega significado ahí. Panchada es de 5 tipos. de 5 ¿no? tipos, vale. Entonces, si nosotros hacemos que cada una de las ultramundanas
las clasificamos de acuerdo con los factores de llana. Entonces tenemos Panchadá, tenemos 5. Sí, lo que ha explicado usted antes. Y luego la última que dice Chatalisa Vidanti. Chatalisa Vidam, que significa, Vidam significa clases o tipos. ¿No? Entonces, son de 40 tipos. Chetam, está calificando Chetam. 40 tipos. De conciencia. Anutaram también está calificado. Esto es muy difícil para lo del... Sí, pero bueno, cuando estudiamos Pali, o sea, pero bueno, es bueno estudiar Sí, Pali. es bueno estudiar Pali. Pero, Bueno, pero también tenerlo así en contexto es más agradable, ¿no? sí, porque uno está aprendiendo Vidama. Sí, si aprendemos un poco más de Pali, podemos aprender Pali con el compendio. ¿No? ¿Y qué ha dicho usted que era Vidam? Vidam es clase o tipo. Clase, lo voy a apuntar aquí. Clase. Ya. Entonces, cuando usted tiene Vidam, normalmente se pone al final del compuesto. Bueno. Patamá Dikam-Militam. A ver, un poquito. ¿Qué dice? Patamá Dikam-Militam. En la tercera, página 61. Dikam-Militam. Patamá Dikam-Militam. ¿Ya no? Página 71, ¿eh? No, 6.1. 6.1. Sakatimsa. ¿Cuál está leyendo ahora? La tercera. Ahora, el Tercer verso. Yata Sarupa Bacharam Gayatanutaram Tata. Patama Villa de Patama Adi, ¿no? O sea, Adi significa etcétera. O sea, significa, y eso sería la primera, la segunda, la tercera. Entonces, para no decir Patama Dutilla, se le pone Patama Adi. Entonces, ¿qué es Patama, etcétera? La primera, etcétera. Yana, o sea que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta yana bebe, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está, en la clasificación, ¿no? Arrupam las inmateriales, ¿no? Cha, pi, panchame. Sí, sí. Y luego más abajo está tamaño, Tevisa Tividam. Igual, ¿no? ¿Cuál es esa? 20 clases. Más abajo. Que can ante tú. Tevisati. Tevisati vidam, ¿no? Babe. O sea, Tevisam 23, ya. 23 tipos. clases, ¿no? Clases o tipos, ya. Vale. Y luego Satatimsa Vidam Puñam. O sea, son 100 Satatim. No, Satatimsa. 37. ¿Cómo? Verdad, sí. 37. Porque es Satatim. Sata es 7, Timsa es 30. Exacto. Puñam, 37. meritorias. Y luego Duipana, no. 2, no son nada. Luego nada. Eka Visa Satam 121. Ya. Esos son 121. Vale, pues creo que ya está. El Patamú Parichero. Tatamo Parichedo. Final del primer No es capítulo. apenas complicado. Pero muy bien, muy bien. Así. No, me ha ayudado muchísimo diciéndome los números porque aunque he visto documentos que tiene usted en las herramientas Pali, que están todos los números ahí y tal, pero es que yo no tengo tiempo material ni mente que absorba todo esto. Sí, pero uno va aprendiendo.
O sea, a ver, Miguel Ángel, ¿tiene una pregunta? Sí, verdad. Usted mencionó el estado de Nirvana Samapati. Yo he escuchado o leído estado de Mara Samapati o Pala Samapati. ¿Puede ser eso? No, Maga Samapati no, pero Pala Samapati sí, que es el estado sostenido de fricción, pero es diferente. El estado sostenido de fricción es cuando hay un proceso cognitivo donde hay una sucesión de momentos de la fricción correspondiente al sendero de ese individuo. Pero en el caso de Niroda Samapati no hay surgir de conciencia. O sea, cesa la conciencia. No surge por un periodo de tiempo determinado. Pero que esto es estado de Maga Samapati y Pala Samapati. No, Maga no hay Maga Samapati. Ah, no hay Maga Samapati. No. Porque Maga surge una vez, nada más. Okay. No puede surgir más de una vez. Bueno, voy a dejar de grabar. Recording stopped.